El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó fuertemente la falta de voluntad política para acabar con la violencia en México. Bukele dijo que cuando un país controlado por el narcotráfico es porque sus gobiernos obviamente son parte de ello. Y las opiniones de Sheinbaum tildando a Bukele de autoritario y su falta de acción ante la inseguridad deja esto mucho más que claro. México nunca saldrá adelante mientras el gobierno, la clase política y el sistema de justicia sigan cooperando con el crimen organizado en vez de buscar la justicia del país. Porque todo queda reducido a una banda de ladrones si de los gobiernos quitamos la justicia. Hace unos meses, Sheinbaum tildó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de ser un gobierno autoritario y antidemocrático. Pero escuchemos lo que tenía para decir al respecto. Pues, líderes políticos como por ejemplo Bukele, que es el abanderado de la mano dura sobre este tipo de enfoque. Él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Qué interesante. Es verdad eso, Bukele tiene sus políticas y nosotros tenemos la nuestra, pero es interesante cómo ella inmediatamente deduce que del autoritarismo se vienen consecuencias terribles. A ver, ¿cuáles son las consecuencias terribles según los datos? En México, desde el año 2017 hay más de 41.000 asesinados por año, mientras que en El Salvador el número ha llegado casi a cero. Esas son las terribles consecuencias. Interesante, ¿no? Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos. Bueno, yo diría, si ese es un problema con la democracia, el problema con la democracia es entonces que si en México tienen un sistema democrático, bueno, no está funcionando bastante bien o esas son las consecuencias terribles. Derechos humanos. Y nosotros al final nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. Y al tener una visión humanista es la atención a las causas, que al final es la solución de largo plazo, y sí avanzar con la justicia, con un sistema de justicia que realmente no solamente sea la justicia social, sino que también quien comete un homicidio pues tiene que ser llevado a un tribunal y tiene que ser detenido. O sea. Bueno, exactamente lo que está haciendo Bukele. Es curioso. Ella está diciendo, nuestras soluciones son las soluciones de agarrar el criminal y llevarlo a tribunales y que pague por el crimen, o sea, mandarlo a la cárcel. Exactamente lo que está haciendo Bukele. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el gobierno de México no está haciendo esto. Además, tiene el descaro nuevamente, Claudia Sheinbaum, de decir que su gobierno es un gobierno humanista. ¿Cómo va a ser un gobierno humanista si las personas de las que está a cargo en su país están siendo secuestradas, sufren robos, violaciones, asesinatos? Se vive una situación realmente de inseguridad absoluta en México. Es una cosa, pero es un nivel de descaro increíble realmente. A ver, semana después, frente a todo su poder ejecutivo, Bukele de hecho opinó sobre estas palabras y sobre gobiernos como el de México y expuso lo que muchos de nosotros pensamos y es obvio para cualquier persona con sentido común. En los países donde no hay justicia y el narcotráfico controla absolutamente todo es porque el gobierno es corrupto y está aliado con el narcotráfico. Escuchemos lo que tenía para decir Bukele. Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte de todo, porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades, pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Y obviamente que esto pasa porque no hay absolutamente ninguna voluntad política de terminar. Es decir, ¿cómo puede ser que Bukele logró que El Salvador pase a ser el país más inseguro del mundo, a ser el menos inseguro de Latinoamérica o el país más seguro de Latinoamérica en cuanto a los datos? Claramente su gobierno no está alineado con los delincuentes o con las maras, sino que fue y les hizo la guerra como debe hacerse. Ahora,
una cosa muy, muy grave es que luego de que se descubriera el campo de exterminio de Jalisco, muchísimas personas en las redes sociales empezaron a preguntarse por qué Sheinbaum no tomaba las políticas o políticas más duras como las de El Salvador, ya que lo poco que hace su gobierno claramente no está funcionando para nada. Claudia Sheinbaum dice, no, nosotros lo que vamos a hacer es ir a las causas de esto. Pero vamos a trabajar con niños para que esos niños en 30 años no se adhieran a los narcos. Sí, ¿y ahora qué pasa? De aquí a 30 años, ¿qué vamos a hacer con todo esto que ya está ocurriendo? Obviamente que esto no está funcionando. Y esto es una solución utópica de Claudia Sheinbaum. De hecho, es interesante que ayer un mexicano de izquierda criticó a los que piensan así, que dicen hay que poner el modelo de Bukele, diciendo que son idiotas al creer que El Salvador y México pueden tomar las mismas medidas. Y digo así, ¿quién sería tan idiota como para comparar las medidas de seguridad de México con las de El Salvador? Bueno, es una persona que en su perfil pone el hemisferio izquierdo del cerebro es el lógico racional, un izquierdista. México es casi 100 veces más grande que el territorio que el que gobierna Bukele. México tiene 130 millones de habitantes, El Salvador tiene solamente 6. Entonces, ¿cómo van a tomar las mismas medidas cuando la población es totalmente distinta? Y rápidamente, Bukele le respondió a este usuario con una observación bastante interesante. El rey filósofo, como se llama a sí mismo en su cuenta. He visto muchas publicaciones como esta y la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero en todo caso, aquí viene la cuestión, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué entonces no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes? No, México es un país muy rico comparado con El Salvador. Es una potencia económica dentro de Hispanoamérica y por lo tanto resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente y así sucesivamente hasta abarcar esos 28 estados. Bueno, ¿saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Que de hecho el problema de la seguridad sí lo han solucionado en una región en México y ese lugar se llama Mérida. Pero es un secreto a voces que todo el mundo sabe esto en México. Y miren que yo me he recorrido todo México y todos te dicen, no, lo que pasa es que los narcos tienen sus familias en Mérida. Entonces en Mérida no pasa nada, en esa ciudad se vive la paz total porque hay un trato entre ellos. Se revientan en todos lados, menos en ese lugar porque ahí tienen a sus familiares. Entonces obviamente que hay una conjunción entre el gobierno, entre la policía, entre el ejército, entre la armada, entre el sistema de justicia, donde nos guerreamos en todos lados menos ahí. Entonces, Bukele, con simples ejemplos, le demostró a este fanático de Morena, que hay muchos fanáticos de Morena, AMLovers, de Claudia Sheinbaum, que en su fanatismo están haciendo lo imposible ya para tratar de justificar algo que han logrado normalizar. Y ese es el problema en México, que han normalizado el crimen, que han normalizado los secuestros, que han normalizado que maten gente por todos lados, que han normalizado que haya enfrentamientos en los cárteles. Eso no es normal, señores. Discúlpenme, pero eso no es normal. Eso no es normal, eso no debería pasar en ningún lado. Entonces, a todo lo que opinan así, básicamente el relato se cae muy fácilmente. Es una cuestión de lógica. Cambian la seguridad de un estado, luego los demás y así el país irá mejorando. Pero el problema es que no hay voluntad política. La clase dirigente mexicana no quiere cambiar absolutamente nada al respecto. Y por eso vamos a ver la respuesta de dos personajes aquí que me aparecen al principio. Primero, digo ahí, porque son parte del crimen organizado, así de simple. El gobierno, cuando un estado se convierte en un narcoestado, ya no hay gobierno, sino una jauría de mercenarios y saqueadores. Y Agustín Laje, varias horas al día siguiente, respondió esto: fácil, no resuelven el problema porque su clase gobernante es precisamente el narcotráfico, aunque disfrazados de políticos. Una mujer cualquiera dice porque el gobierno está coludido con el narco. Interesante. Ahora, miren ya vamos a ver la respuesta de Gloria Álvarez, que no tiene absolutamente ningún sentido ni razón de ser. Pero hay una observación muy interesante en otro tuit que quiero compartir de un amigo mío, Cristian Camacho, que dice lo siguiente: tiene razón Bukele.
no pueden resolver el problema de la inseguridad ni siquiera en el estado más pequeño que es Tlaxcala. Tlaxcala tiene 1,3 millones de habitantes, donde hace 7 horas desaparecieron unos jóvenes. No hay un solo municipio en el país donde no impere el crimen. Aquí viene la cuestión. Que en México no hay voluntad ni siquiera para resolver el crimen en un pueblito de 20 personas. Ese es el problema, porque no hay voluntad política. No tiene nada que ver con que México es más grande. No, porque los narcos tienen armas grandototas. Así le van a decir los amlovers. Los narcos andan con armas potentísimas, entonces no podemos hacer nada al respecto. Claro, los mareros de Bukele andaban con navajas. Miren, qué es la estupidez realmente. Ahora, la realidad de México es que lamentablemente están lidiando con una grave crisis de violencia impulsada principalmente por el crimen organizado, los carteles de la droga, que a su vez no se dedican solamente a las drogas, sino que se dedican a todo tipo de crimen, y con obviamente problemas sistémicos como la corrupción dentro del sistema político, del sistema judicial y la impunidad que hay, un nivel de impunidad increíble. Entonces, otro dato interesante, los carteles, y con esto vamos a destruir la propuesta de Gloria Álvarez que vamos a ver en un momento, pero los carteles de la droga, y los que son de México lo saben bien, se dedican no solamente a traficar droga, se dedican a la extorsión, se dedican a pedir dinero y un porcentaje de todo tipo de venta, por ejemplo, a negocios, a gente, se dedican al robo el huachicoleo, que se llama el robo de combustible, de las refinerías, de los camiones. ¿Cuántas veces yo he viajado por México y uno ve camiones parados y les están quitando el combustible, por ejemplo? Se dedican a la prostitución, se dedican al tráfico de personas, se dedican al tráfico de ilegales, al tráfico de niños y a muchísimas actividades totalmente criminales. Y por eso vamos a ver que esta propuesta de Gloria Álvarez no tiene absolutamente ningún sentido. A diferencia de El Salvador, donde la violencia la ejercían las maras, en México la violencia de los narcocampos de exterminación en Jalisco solo va a dejar de existir cuando se despenalicen las drogas. Miren lo que dice, es una estupidez total, porque lo que hacían los mareros en El Salvador no es muy diferente de lo que hacían los narcotraficantes, lo que hacen los narcotraficantes en México. No es solamente un problema de droga. Ustedes despenalizan las drogas y ¿qué van a solucionar? Nada. Los narcotraficantes van a seguir vivitos y coleando hasta que no los metan a la cárcel. De eso hablamos en este episodio. La fallida guerra contra las drogas solo ha llevado trillones de dólares en pérdidas y ríos de sangre de inocentes muertos. Despenalizar las drogas no es para acabar con los adictos. Adictos siempre lo sabrá, si ella es una de esos adictos. Sean las drogas legales o ilegales, despenalizar las drogas acaba con la narcoviolencia y la narcopolítica. ¡Qué estupidez! Aquí en Canadá se han despenalizado las drogas y cómo está la situación está peor que antes. Y aquí una respuesta con bastante sentido común, muy certera y realista. Despenaliza las drogas y luego ¿qué? Despenalizas también el secuestro, el cobro de piso, la extorsión, el asalto en carreteras. Esta Gloria Álvarez, ¿en qué planeta vive? Vive en México y no tiene ni idea que cuando sale un camión de una fábrica o de una productora de lo que sea, los narcos los interceptan en los caminos y les roban todo el contenido. Y tienen que viajar con custodia, con seguridad. Los camiones en México tienen que viajar en grupos de 4 o de 5, nunca viajar de noche. Es impresionante realmente el desconocimiento de la realidad mexicana. ¿O a qué crees que se van a enfocar los criminales cuando su principal fuente de ingresos ya no sea negocio? Seguramente van a vender flores en los cruceros. No digas mamadas. Totalmente, ¿no? Entonces, la violencia en México se debe a una compleja interacción de factores entre, obviamente, los cuales encontramos disputas territoriales entre grupos criminales, las respuestas inefectivas del gobierno, los desafíos socioeconómicos que llevan a muchos jóvenes a integrarse en los carteles. Y esto es un problema que tiene sus raíces en la escalada de la guerra contra el crimen organizado que inició en el año 2006, que terminó fragmentando los carteles en muchas facciones mucho más pequeñas y que ha dado origen a esta guerra tremenda que hay entre los carteles, donde vemos distintas áreas que están tomadas, algunos por el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel Juárez, los Zetas, el cartel del Golfo, donde todos pelean contra absolutamente todos, y obviamente la fragmentación de cárteles en numerosas fracciones más pequeñas y a menudo más violentas ha llevado a toda esta situación. De hecho, hoy en día grupos como el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación dominan
enfrentándose por las rutas del narcotráfico, las redes de extorsión y una cantidad enorme de economías ilícitas como el robo de combustible, el trata de personas, el tráfico de personas ilegales. Es decir, es increíble realmente cómo esto ha explotado. Y esta situación ha llevado a un descontrol absoluto. Miren el mapa de homicidios de este año solamente. El mapa de homicidios de marzo del 2024 a febrero del 2025. Es impresionante la cantidad de gente que muere. De hecho, las tasas de homicidios siguen siendo tremendamente altas, con más de 41.000 asesinatos anuales desde el año 2017. 41.126, 44.000, 44.000, 43.000, 43, 42, 42, 43.000 el año pasado. Es decir, las políticas de abrazos, no balazos de López Obrador han sido un fracaso total. Y aquí no estamos mencionando a los desaparecidos. Atentos con esto. Estamos hablando simplemente de la gente que ha sido asesinada y encontraron un cuerpo. Los desaparecidos han aumentado con más de 124.000 personas oficialmente registradas como desaparecidas, en gran parte atribuida a la violencia de los cárteles de la droga. Entonces, es verdad que Claudia Sheinbaum heredó una situación marcada por la violencia extrema y la impunidad generalizada, especialmente de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que aplicó una política, como decía recién, de abrazos, no balazos, dando prioridad a programas sociales, a ir a las causas, en vez de ir a la confrontación directa con los criminales. Pero obviamente esto permitió que los grupos criminales puedan operar con un permiso tácito del gobierno, mientras la violencia permaneciese contenida entre ellos. Miren, muchachos, mientras se maten entre ustedes, no pasa absolutamente nada. Bueno, ese es el problema central que está padeciendo México hoy. Entonces, Sheinbaum y su gobierno no mueven un solo dedo para cambiar el tema de la violencia en México, simplemente porque no les conviene. El gobierno tiene negocios con los cárteles de la droga, y entonces perseguirlo significa que se exponga toda la corrupción que hay detrás. De hecho, quiero compartir con ustedes una frase del gran San Agustín de Hipona en la Ciudad de Dios, que habla acerca de la justicia y cuando un gobierno se corrompe se acabó todo. Todo queda reducido a una banda de ladrones y de los gobiernos quitamos la justicia. Y dice así: si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de criminales a gran escala? Y esas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres que rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Y supongamos que a esta cuadrilla le van sumando nuevos grupos de bandidos y llegan a crecer hasta ocupar posiciones. Es lo que hace el cártel. Han crecido tanto que ocupan posiciones, tienen jueces, tienen policías, tienen generales, tienen políticos, tienen presidente, hasta presidenta tienen los narcotraficantes. Establecen cuarteles, toman ciudades, someten pueblos, abiertamente se autodenominan entonces reino o país, ¿no? Título que a todas luces les confiere no ambición de puesta, sino la impunidad lograda. Han logrado la impunidad total. Ese es el problema en México. Con toda rotundidad le respondió al célebre Alejandro, un pirata caído prisionero, cuando el rey en persona le preguntó: ¿qué te parece tener el mar sometido a pillaje? A lo que el corsario le respondió, el pirata le dijo: lo mismo que a ti el tener el mundo entero, solamente que a mí, que trabajo en una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador. Increíble. Agustín de Hipona, Ciudad de Dios. Entonces, hoy en día un narcotraficante lo arrestan y Claudia Sheinbaum le diría: ¿qué se siente andar haciendo crímenes por las calles? Y le diría: lo mismo que hace usted, lo que pasa es que a mí por andar por las calles me dicen narco, a usted le dicen presidenta. Por ley. Esa es la diferencia. Entonces, lo peor de todo esto es que no es solamente un problema del gobierno actual, es un problema de toda la clase política, es un problema del sistema de justicia, es un problema de las fuerzas de seguridad. Y lo peor de todo es que hay gente fanática. Es impresionante la cantidad de fanatismo de seguidores de izquierda, de AMLO, de Sheinbaum, que no pueden de ninguna manera criticar su gestión y reconocer el daño que le están haciendo a México. En cambio, hacen la vista gorda y dicen que todo está bien. Ahora están haciendo toda una campaña de propaganda diciendo: eso nunca pasó. O sea, esperaron no sé cuántos días para que el gobierno limpie todos los rastros de los campos de exterminio y ahí no ha pasado nada, es mentira, es todo mentira. Claro, borraron toda la evidencia.
¿no? Es más, hay gente que en México está festejando que estén en el puesto número 10 del índice de la felicidad. Avísenle al pendejo, dice, de Luisito Comunica, que mientras él dice que en México tiene miedo y que estamos peor que nunca, el 85% de mexicanos tiene otros datos. Y dice que estamos mejor que nunca, felices, felices como nunca en la historia. A ver, qué vergüenza decir eso cuando hay madres que están desesperadas porque no saben dónde están sus hijos. Cuando la gente sale a la calle atemorizada. Hace poco estuve con un amigo que vive en Veracruz y le dije, ¿cómo viven ustedes? No, vivimos tranquilo, pero ¿cómo tranquilo? Y sí, o sea, mientras no salgas de tu lugar cerrado, no salgas a la calle ni nada, vas solamente a hacer compras y vuelves, vas a la iglesia y vuelves, vives muy tranquilo. Sí, pero vive encerrado, vive en una cárcel, eso no es normal. Eso no es normal en ningún lugar del mundo, vivir encerrado porque te pueden matar. Entonces, los mexicanos están padeciendo delincuencia, inseguridad, terribles servicios de salud, un sistema educativo que de educación no tiene nada, pero ojo que según los AMLovers están felices. Por favor, es hora de abrir los ojos, porque la razón por la cual México está pasando por la situación que está pasando es porque la gente lleva callada mucho tiempo. Y yo entiendo, tienen miedo, pero yo creo que ha llegado la hora de hablar, porque solamente así en México van a ver un cambio de verdad.